El joven tenista Nick Kyrgios volvió a la carga después de los dichos de Rafael Nadal, en los que le pidió más respeto tanto al público como al rival y a él mismo. El de Canberra ya se había pronunciado en sus redes sociales, pero ahora realizó unas declaraciones al portal británico Daily Mail. En el marco de su victoria ante el ruso Alexander Bublik por las eliminatorias del Masters de Miami, el australiano fue consultado por aquel episodio que protagonizó con el español en los octavos de final del ATP 500 de Acapulco. Tengo muchos años en el circuito y no porque un chico se dedique a hacer cosas extrañas dentro de la pista a mí me va a despistar. Otra cosa es que creo que tiene que mejorar en ese sentido, no creo que sea un mal chico, pero le falta el respeto al público, al rival y a él mismo también, eso es lo que creo que debe mejorar, pero ahora que ha ganado hay que felicitarlo, dijo Rafa Nadal en la rueda de prensa posterior a aquella derrota. Después de lanzar algunos mensajes a través de sus redes sociales, Kyrgios rompió el silencio y disparó. No sé cuánto respeto los demás les muestran, pero no voy a respetar realmente a alguien solo porque pueden golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo los respete. El tenista de 23 años también se preguntó, ¿por qué hay que darles ventaja? Ya tienen la de jugar siempre en las mejores canchas y en las mejores condiciones, todo ese tipo de cosas. Yo no les voy a conceder nada. Y finalmente habló del trío de tenistas que vienen acaparando las miradas del deporte mundial por más de una década, Federer, Nadal y Djokovic. Obviamente, lo que ellos hacen por el deporte es enorme. Inspiran a millones de aficionados en todo el mundo. Pero cuando estoy en la cancha estamos compitiendo y no estoy tratando de ser su amigo. Por otra parte, el número 33 del ranking mundial ATP comentó que 5 guardias de seguridad se acercaron y me dijeron que se lo habían pasado bien mirando el juego, con respecto a su victoria ante el ruso. Eso es muy importante porque este es el negocio del entretenimiento, concluyó. Con el triunfo por 7-5 y 6-3, el australiano clasificó a la siguiente ronda del Masters de Miami, en donde se enfrentará al serbio Dusan Lajovic, 44 del mundo, que dio la primera sorpresa en el torneo al vencer por 2-6, 6-2 y 6-3 al japonés Kei Nishikori, quinto cabeza de serie, en la segunda ronda de la competición masculina. Más sobre este tema. Nick Kyrgios se burló del pedido de respeto de Rafa Nadal y fue nuevamente abucheado en Acapulco. Reclamos, provocaciones y falta de respeto. La eliminación de Rafa Nadal ante Nick Kyrgios en Acapulco. El extraño saque con el que Bernard Tomic sorprendió a Nick Kyrgios.